¿Sí? S- Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, se logra ver. Sí, sí. Bueno, antes de que empecemos, me gustaría preguntarles exactamente. Ajá, ajá. Nada, tiene. ¿No? No lo subí. ¿No la has subido? Actividad 1 no está subida. Me dice la maestra Miriam, maestra Rosario, que no subió la actividad. Estoy suponiendo que estamos hablando de link, ¿sí? Entonces no aparece nada en el link. Pero lo checamos al final de la clase, maestra, ¿sí? Gracias. Bueno, vamos a seguir, maestros, con lo que nos corresponde al este diplomado, que sería el apartado 1.2 del módulo 1. Este, a ver, a ver que le apago los micrófonos ahí a los maestros. Bueno, el tema básicamente es competencias docentes digitales, ¿no? Y pues me gustaría que nos hagamos la pregunta, o fíjense, primero que nada, me gustaría que a lo mejor uno o dos maestros nos comentaran acerca del video que vieron de la educación en tiempos de pandemia, maestros. Así rápido, ¿qué les pareció los que ya lo llegaron a ver, ese video, ¿no? ¿Quién quiere participar, maestros? Maestro Víctor, adelante. Y maestro José, Buenas, ¿no? Ahí lo dejamos. sí, buenas tardes a todos. Me pareció muy interesante. Creo que, digo, aunque la mayoría, eh, bueno, muchos somos bueno, digo, a mí como que no me hizo mucho match porque bueno, yo estoy a nivel superior y hablan Ujú, mucho de lo que sucedió en primaria, secundaria y algunos compañeros o compañeras de nivel medio superior, pero creo que los problemas los pasamos todos, ¿no? Me ujú, refiero a esta exactamente. parte de que nos agarró en un momento, pues estábamos en una línea de confort, ¿no? Es decir, pero al suceder esto, pues tuvimos que dar un cambio vertiginoso hacia el uso de las tecnologías, ¿no? Digo, para muchos fue novedoso ocupar, no sé, un Google Meet o ocupar un Zoom, ¿no? Que fue lo que, digo, en primera instancia lo que apareció, ¿no? A manejar pizarras y todo lo demás. Y luego, pues viene la parte decíamos, de la infraestructura, de la capacitación, ¿no? Que digo, pues para muchos fue bien complicado, ¿no? Decíamos, yo mi habitación la tuve que convertir en un aula de clases, ¿no? Y las pizarras que trae, eh, por ejemplo, las herramientas que estábamos ocupando, pues la verdad es que no daban para más, ¿no? Sobre todo que mis unidades de aprendizaje son prácticas. Entonces la pizarrita pues no daba para mucho. Entonces tuve que comprar un pizarrón, comprar una cámara más amplia y, y bueno, después vino la parte ya lo que es la salud mental, ¿no? Que decíamos al enterarnos pues de que muchos compañeros de nosotros desgraciadamente o estaban hospitalizados o estaban pasando por la enfermedad u otros que fallecieron, de nuestros propios alumnos, ¿no? De sus familiares. Entonces la verdad es que creo que bueno, fue una gran herramienta, ¿no? Para ver reflejado lo que pasamos todo y cómo nos tuvimos que adaptar de una manera, les digo, muy rápida, ¿no? Y hasta la fecha, pues nos tenemos que seguir actualizando por todas las nuevas herramientas que existen. Muchas gracias. Sí, maestro Víctor, muchas gracias. Maestro José. Sí, gracias. Coincido con el maestro Víctor. La verdad es que para mí fue muy interesante, en lo particular para nivel media superior y para la unidad de aprendizaje que imparto también es muy práctica para Ujú, la carrera de informática, el que ellos puedan desarrollar pues sus programas, no todos los equipos. Bueno, para empezar, no todos contaban, ¿verdad?, con un equipo de escritorio o laptop donde pudieran instalar Visual Studio en particular. Luego, este programa, pues, sí pesa, ¿no? Y requiere de ciertas características que no todos los alumnos contaban con estas características. Entonces,
Pues bien, el adaptarnos y aprender estas nuevas competencias de una manera muy, muy rápida, ¿no? En donde algunos testimonios de estas entrevistas decían que a veces sí había capacitación por parte de la autoridad, ¿no? Sí había el apoyo, otros testimonios decían que había, pero que fue muy rápido y que o se capacitaban o daban la clase y esto era como ir aprendiendo a la vez que vas enseñando, ¿no? Entonces era esta dualidad en la que los docentes se veían. Y también algo que me llamó la atención es cuando hablan la parte, perdón, de los padres de familia, ¿no? En algunos puntos decían que esta comunidad de padres de familia pues sí se integró, se involucró en las actividades y esto me da paso a la salud mental, en donde tanto los padres de familia tuvieron que asumir otro rol, ¿no? En donde tenían que acompañar al alumno, perdón, al hijo, perdón, para que una vez que viera la clase por televisión, ¿no? Pudieran hacer la tarea en casa. Entonces ya nada, no solo era tener al hijo, sino hacer la actividad con ellos, ¿no? Y a pesar de que ocuparon mucho, yo concluyo que los testimonios, la mayoría de los docentes ocuparon WhatsApp para enviar las actividades. Esto se saturaba para los padres de familia, y esto es un contexto que a mí me ayudó y me hizo ver que hay de retos a retos, ¿no? En diferentes niveles educativos, hay donde sí apoyaron los padres de familia, otros testimonios dicen que no, que a lo mejor no hubo mucho apoyo, pero al final creo que se resume en que tenemos que aprender a resolver. Y dado las herramientas que pocas o muchas que tenemos que seguirnos capacitando para esta eventualidad que pasó o que a lo mejor no por esta eventualidad, sino por con dar una carrera a distancia, tengamos que tener estas herramientas, ya no por un tema de salud, ¿no? Sino por un tema de tener las herramientas. Siempre he dicho, más vale tenerlas y no necesitarlas, a lo mejor, que en un evento así, tan abrupto, necesitarlas y no poder contar con ellas, ¿no? Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bueno, veo dos manitas ahí levantadas. Vamos a esperarnos tantito, maestro, porque si no nos vamos a quedar. Creo que lo que mencionan es muy importante, ¿no? El trabajo de los docentes y aquí en el Politécnico, independientemente del apoyo o no apoyo que existió, pues fue muy fuerte, ¿no? Y creo que los docentes demostramos que tenemos esa capacidad de adaptarnos, ¿no? Bueno, también ahí hubo maestros que dijeron, pues bueno, saben que adiós, bye, pero principalmente todos y en su mayoría, creo que el trabajo que realizamos en esa época de la pandemia, pues fue muy fuerte, ¿no? Inclusive pensar que tanto nuestros hijos como nosotros teníamos que estar conectados en línea y estar trabajando de forma continua, ¿no? Y pues dentro de este contexto, pues vimos exactamente qué eran las competencias digitales, ¿no, maestro? Maestros, perdón. A mí me gustaría, digamos, si la maestra Cereza quiere participar, que nos comentara qué son para ella las competencias docentes digitales, o qué podemos decir que serían para nosotros las competencias docentes digitales. Porque Ay, podemos hablar del uso de herramientas, ¿no? El tener el conocimiento de la implementación de dichas herramientas, ¿no? Porque teníamos las herramientas, pero muchos no sabíamos usarlas, ¿no? Y entonces tuvimos que aprender a utilizarlas, ¿no? Y también, dentro de este contexto, pues generar las habilidades para poder utilizar estas herramientas de forma correcta, ¿no? Maestra Cereza, si nos quiere, eh, sí, muchas gracias, maestro. Fíjese que justo estaba yo reflexionando sobre las participaciones y el texto, y el video, y creo que un punto importante tiene que ver con ese cambio de paradigmas en la forma de enseñar, que tiene que ver con todo este contexto pedagógico que se tiene que reajustar como nosotros como docentes, porque no es lo mismo
dar una clase presencial que dar una clase a los chicos en distancia, que es donde incluye precisamente este tema de las competencias digitales, porque, por ejemplo, dejar un resumen no tiene sentido con los muchachos ahorita ya. Exactamente. Tiene que haber como que un pensamiento crítico trabajado con el entendimiento de que vamos a implementar junto con ellos pues herramientas digitales, todo esto de las TICs, las aplicaciones y obviamente, como usted comentaba, el uso de las herramientas por un lado, pero también la cuestión de entender cómo procesan ellos esa información de la aplicación en sí misma y cómo hacer que la actividad dentro del temario realmente les ayude a adquirir el conocimiento usando esas aplicaciones. Y yo creo que es ahí donde entra esto de las competencias digitales, que unamos ese temario con el conocimiento de la herramienta digital en un resultado que a ellos se les haga aplicable para el futuro y nosotros lo podamos hacer, que es una transformación en la manera en la que el maestro ve y usa a la inteligencia artificial, que con un concepto también muy importante, la tecnología no sustituye la relación maestro-alumno nunca, ese contacto debe existir, por esto que comentaba el maestro de la cuestión emocional y de la salud mental, nunca sustituye, pero que incluye esta necesidad de entrar en contacto con el alumno también por los medios digitales y de una manera correcta, porque ahora se comunican con un emoji. Entonces, que esa cercanía exista a pesar de la distancia que puede haber. Entonces, bueno, eso es lo que estaba yo reflexionando respecto de estas competencias digitales. Y exactamente, tiene mucha razón. O sea, creo que nosotros como docentes tenemos esa obligación de estarnos adaptando continuamente, ¿no? Usted decía muy clarito ahorita, dejar un resumen ahorita ya no tiene un valor agregado para el alumno, ¿no? Nosotros debemos exactamente cambiar ese proceso de enseñanza-aprendizaje y muy importante ahorita, yo creo que debemos cambiar los mecanismos o los métodos de evaluar a nuestros alumnos para verificar que realmente están aprendiendo, ¿no? Maestra Judith, Sí, gracias, Hola, maestro. ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes, Y maestra, adelante. pues antes que nada, me recordó muchísimo lo del doctorado porque el video fue evidencias que nosotros estuvimos haciendo como parte de nuestra actividad y que fue una experiencia increíble estar entrevistando y estar llevando a cabo esta práctica viviente porque lo estábamos enfrentando tanto como docentes como alumnos. Sí, eso fue para mí increíble volver a ver estas evidencias que estuvimos compartiendo en el doctorado. Muchas gracias de antemano. Y bueno, pues Nuestra con gracias. respecto a la pregunta, en ese momento los recursos que se tenían se dejan de ser opcionales, se convierten en la única medición pedagógica, social y emocional. Las dimensiones claves de la competencia digital, pues son la pedagogía, donde teníamos que rediseñar nuestros materiales que ya teníamos y que se convierten ahora en digitales, ¿sí? Y que de la noche a la mañana viene a irrumpir estos paradigmas de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y empezamos a prueba y error, literalmente, como lo decíamos, a prueba y error, a implementar nuestras prácticas docentes con nuestros alumnos, que incluso nuestros mismos alumnos se convierten a veces o llegaron a convertirse en nuestros propios maestros, porque muchos de nosotros no teníamos las habilidades y destrezas para llevar a cabo. Y ellos, en cambio, eran como el pan de cada día. No resta que había maestros que se dedicaban a eso, ¿no? Que hay carreras que estaban en línea totalmente, pero la mayoría no teníamos los conocimientos suficientes. Por otro lado, la creación de contenidos es buscar las habilidades y buscar adaptar estos materiales didácticos digitales adecuados al consumo y autónomo, en este caso en el hogar, ¿no? Ya no en el salón, ya no directamente, sino tenía que ser en nuestro propio hogar. Las evaluaciones formativas y la retroalimentación que era indispensable y como veíamos en su momento en el video y en algunas entrevistas que en este caso realizamos y que yo realicé, era cantidad, no calidad.
y todo lo pedían para hoy, no para que lo analizaras, que lo llevaras a cabo, no, era para hoy. Sí, y las tutorías del acompañamiento como el soporte socioemocional era indispensable porque atrás de una cámara veíamos cada cosa, ¿no? Problemas familiares, a veces los chicos iban a tomar curso, bueno, en la clase en las escaleras, en los jardines. Entonces era una situación caótica, de acuerdo a las entrevistas que yo realicé dentro del video y que para mí eran fuertes y aparte vivencias mismas de mis alumnos. Y por último punto, yo estaría abarcando la ciberseguridad, que eso también era importante, ¿no? Se exponía muchísimas cosas de nuestras vidas. Y bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestra Judith. Exactamente, ¿no? Creo que muchos de nosotros, si se fijan aquí ahorita en la definición, empezamos a trabajar con este tipo de herramientas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, fíjense aquí lo que definimos como las competencias docentes digitales, ¿no? Que son un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los docentes integrar las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? En los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es exactamente lo que están mencionando ustedes, ¿no? Estas competencias pueden incluir el uso de herramientas digitales. ¿Para qué? Bueno, podemos tener herramientas, o creo que ya muchos de ustedes en su entorno laboral, pues manejan herramientas para la planificación, gestión y evaluación educativa, ¿no? Y ahorita con esto que comentaban ustedes de la inteligencia artificial, pues esto ya nos está facilitando el trabajo, ¿no? La creación de contenidos digitales, ¿no? La comunicación en entornos virtuales, el desarrollo del trabajo colaborativo, ¿no? Y el fomento de una cultura digital ética y segura, ¿no? Porque acuérdense que, bueno, toda nuestra información debe ser cuidada, ¿no? Hay mucha información que pues, de personal de nosotros que pues no puede ser pública como tal, ¿no? También debemos tener esa parte de seguridad. Bueno, entonces refiriéndonos a todo esto, maestros, me gustaría mostrarles un pequeño video. Me dicen si no se escucha, ¿sí? Este, vamos a ver este video. Este video, se refiere exactamente a lo que sería la educación en la Revolución 4.0, ¿no? Todo el mundo habla de la Agenda 2030, ¿no? Y lo que nos tienen planeado en esta parte educativa. Y vamos a ver cuáles son todas las implicaciones que traían estos cambios, ¿no? Que actualmente estamos viendo que se encuentra la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, etcétera, ¿no, maestros? Me dicen si no se escucha, vamos a poner atención y al final podemos hacer algunos comentarios, ¿sí? Maestro Gilberto Sánchez Quintanilla, y la maestra Miriam Noemi Paredes Cadena. Les hablaremos un poco de la educación en la Revolución 4.0. Esperando sea de utilidad este material para el diplomado. Integración estratégica de tecnologías de la información y comunicación en la práctica docente. Empecemos. A continuación hablaremos de la Revolución 4.0, desde el punto de vista de las competencias, educación y orientación. En la actualidad somos testigos del nacimiento de la cuarta revolución industrial, que está estrechando los límites entre los aspectos físicos, digitales y biológicos. La Revolución 4.0 está transformando las relaciones productivas, económicas y comerciales, hasta modificar radicalmente nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos. No solo está cambiando el qué y cómo hacer las cosas, sino también quiénes somos. Las investigaciones coinciden en que los nuevos escenarios requerirán nuevas competencias no solo de carácter técnico, sino competencias Perdón, maestros. Traten de apagar su micrófono, ¿no? Por favor. Gracias. participativas y personales. Estas competencias son las que conocemos como competencias transversales, ampliamente generalizables y transferibles, requeridas en distintos contextos y diferentes actividades, que se aprenden a través de diversas experiencias. A través de la educación, que es el arma más poderosa,
se puede responder a la necesidad ineludible de actualizar y mejorar las competencias de cada vez mayor número de personas a lo largo de sus vidas. Una educación que fomente el aprender o el desaprender para volver a aprender en la sociedad. En ella es imprescindible la intervención orientadora que favorece el esclarecimiento de posibilidades personales con sentido, para que todo ser humano llegue a ser el que es, sin quedarse atrapado en patrones cognitivos, procedimentales y actitudinales del pasado. Vivimos en una época de grandes transformaciones, que hacen tambalear los fundamentos de nuestro bienestar social, económico, ecológico y cultural. Una era cada vez más disruptiva, ante la cual no queda otra alternativa que emigrar de los sistemas segmentados y aislados a los sistemas abiertos y colaborativos, y liderar desde el futuro emergente. Las palabras de León Tolstói recobran especial sentido en estos tiempos. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y con relativa frecuencia se asume la imposibilidad de hacer lo que nos proponemos. Pero, difícilmente se puede transformar esta sociedad, en la que contribuimos a generar colectivamente resultados que nadie desea, sin cambiar el nivel de conciencia desde el que actuamos. Desarrollar tal capacidad es lo que nos puede permitir crear un futuro con mayores posibilidades. Quizás la mayor crisis de nuestro tiempo sea la del modelo de pensar, el cómo abordamos los problemas. Afrontar los retos del porvenir exige ver el mundo desde nuevas perspectivas, con mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta, para conectar con las posibilidades emergentes y hacerlas realidad. En esta apertura de propósitos va a ser indispensable abordar todo lo que atañe al futuro del trabajo, al preverse que la introducción de la tecnología interactuará con otras variables socioeconómicas, geopolíticas y demográficas, generando una gran convulsión en el mercado laboral. Todo apunta a que en los años venideros la destrucción de profesiones va a ser mayor que la capacidad de nuestra sociedad para crear otras nuevas. Y junto a las tasas de desempleo previstas, habrá dificultades para cubrir ciertos puestos de trabajo. Basados en las competencias, las empresas demandarán en esta década de forma crucial a los profesionales buena parte del actual saber y saber hacer, complementado con su saber estar y saber ser. En muchas empresas será prioritario retener a los mejores talentos, y en la mayoría de ellas el impacto de la tecnología acortará la vigencia de las competencias de los trabajadores, obligándolos a actualizarse a lo largo de toda la vida. Dentro de la cuarta revolución industrial se tendrán los siguientes aspectos. 1. Los empleadores no pueden seguir siendo meros consumidores de trabajadores competentes. 2. Los políticos deben liderar profundos cambios en el sistema educativo y en la regulación del mercado de trabajo. Y 3. La ciudadanía ha de involucrarse en procesos de aprendizaje a lo largo y ancho de sus vidas. Ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo, debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante la vida cada oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber, y de adaptarse a un mundo en permanente cambio. Es decir, aprendiendo para un mundo en constante cambio, inmersos en la modernidad líquida, que nos sitúa ante la paradoja de la elección, a la que continuamente nos aboca una nueva sociedad en el siglo XXI, una sociedad que es volátil, incierta, compleja y ambigua. Una modernidad caracterizada por el tránsito de una sociedad sólida que es estable y repetitiva, a una sociedad líquida que es flexible, voluble o cambiante, cuyas estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse, ni sirven de marcos de referencia para la actividad humana. Este flujo continuo trae consigo cambios en la forma de aprender, organizarse, comunicarse, gestionar la información y relacionarse con los otros. Y a medida que aumenta el número de alternativas existentes, más difícil resulta tomar decisiones. Pero ¿qué competencias debemos implementar en la Revolución 4.0? Desde principios de la segunda década del siglo XXI proliferan informes de todo tipo tratando de predecir las competencias consideradas necesarias para afrontar los tipos de cambios. Incluso los hay bajo el título de la Revolución de las Competencias. Unos resaltan su previsible obsolescencia, sobre todo en los trabajadores con menor nivel de cualificación, y otros el declive de profesiones por la emergencia de nuevas competencias,
o por las grandes transformaciones de las mismas, subyaciendo en todos ellos el interrogante sobre el impacto de la Revolución 4.0 en la empleabilidad de las personas. Primer informe, habilidades de trabajo futuras. Entre los primeros informes más elaborados cabe mencionar, el de habilidades de trabajo futuras, realizado en el Instituto para el Futuro, del Instituto de Investigación de la Universidad de Phoenix. A través de su proceso de la previsión a la percepción de la acción, donde se recurre a las predicciones en diversas áreas como educación, tecnología, demografía, trabajo y salud, así como a su pronóstico anual llamado pronóstico a 10 años, que utiliza la metodología de señales. Estas suelen ser innovaciones o interrupciones pequeñas o locales, que albergan potencial para crecer en tamaño y distribución geográfica. Para su detección se contó con la colaboración de expertos de distintos perfiles y diferentes disciplinas, que en un taller de contraste de ideas en la sede del instituto en Palo Alto, California, identificaron los principales motores de los grandes cambios disruptivos del siglo XXI, y cómo estos probablemente generarán la demanda de una serie de competencias claves para el futuro del trabajo. A diferencia de otros estudios, que intentan predecir categorías laborales específicas y requisitos laborales, esta investigación analiza las competencias potencialmente demandables en diferentes trabajos y entornos laborales, en lugar de centrarse en trabajos futuros. De esta forma se identificaron 6 ejes conductores principales del trabajo del futuro que son, 1. Extrema longevidad, donde las competencias serán alfabetización en nuevos medios, y transdisciplinariedad. 2. Incremento de instrumentos y sistemas inteligentes, donde las competencias serán sintetizar, pensamiento adaptativo, e inteligencia social. 3. Alfabetización para los nuevos ecosistemas de medios de comunicación, donde las competencias serán alfabetización en nuevos medios, pensamiento computacional, y gestión de la carga cognitiva. 4. Mundos globalmente conectados, donde las competencias serán pensamiento adaptativo, inteligencia social, mentalidad de diseño, colaboración virtual, y competencias interculturales. 5. Organizaciones superestructuradas, donde las competencias serán alfabetización en nuevos medios, colaboración virtual, gestión de la carga cognitiva y competencias interculturales. Y 6. Internet de las cosas, donde las competencias serán transdisciplinariedad, pensamiento computacional, mentalidad de diseño, y gestión de la carga cognitiva. Estas serán los principales factores que remodelarán el panorama del trabajo del futuro y las competencias asociadas a ellos, previsiblemente demandadas en 2025. Los resultados de esta investigación tienen implicaciones tanto para las personas, empresas, gobiernos, como para las instituciones educativas, que a juicio de sus autores han de poner un énfasis especial en el desarrollo de competencias tales como pensamiento crítico, comprensión y capacidades de análisis, integrar la alfabetización de los nuevos medios de comunicación en los programas educativos, incluir el aprendizaje en la práctica, que favorece el desarrollo de competencias interpersonales como la colaboración, trabajo en equipo, lectura de claves sociales y respuesta adaptativa, ampliar la base de aprendizaje más allá de la adolescencia y juventud, hasta completarse en la edad adulta, e integrar la capacitación interdisciplinaria que permite a los estudiantes desarrollar competencias y conocimientos en variedad de temas. Segundo informe, el futuro de los trabajos. Empleo, habilidades y estrategia laboral para la cuarta revolución industrial. Elaborado por el Foro Económico Mundial, en colaboración con el Consejo de la Agenda Global sobre el Futuro del Empleo, y sobre la igualdad de género, además del apoyo del Grupo ADECO, los grupos Manpower y Mercer. Su objetivo es analizar el impacto actual y futuro de las principales transformaciones de la Revolución 4.0, en los niveles de empleo, en las competencias y en los patrones de reclutamiento de diferentes industrias y países. Se identificaron los principales factores de los cambios demográficos, socioeconómicos y tecnológicos que se estima van a incidir notablemente sobre el empleo.
A partir de los mismos, se realizó un detenido análisis empírico del modelo de contenido de la red de información ocupacional, una de las más utilizada por los investigadores del mercado de trabajo de todo el mundo. Fruto del mismo es la lista del conjunto de habilidades básicas relacionadas con el trabajo de la mayoría de ocupaciones, consistente en una gama de combinaciones de 35 habilidades y competencias relevantes, además del conocimiento especializado específico de la ocupación. Podemos enlistar que las habilidades pueden ser cognitivas, como por ejemplo, la creatividad y el razonamiento matemático. Tenemos las habilidades físicas, como la destreza manual y la precisión. Las habilidades de contenido, como la alfabetización de las TIC y el aprendizaje activo. Y las habilidades de proceso, como por ejemplo el pensamiento crítico. También se tienen las habilidades transfuncionales, que se dividen en las habilidades sociales, como la inteligencia emocional y la orientación de servicio. Las habilidades de gestión de recursos, como la gestión de recursos materiales y la gerencia de personal. Las habilidades de sistemas, como el juicio y toma de decisiones. Las habilidades para resolver problemas complejos, y las habilidades técnicas, como el diseño de tecnología y la experiencia de usuario. Según los encuestados, para el año 2025, más de un tercio del conjunto de competencias requeridas para la mayoría de las ocupaciones estará compuesto por aquellas que aún no se consideran actualmente cruciales para el trabajo. Entre ellas cabe destacar el conocido top de las 10 competencias clave más requeridas en 2020 y su previsible evolución de rango de necesidad en el 2025. Como se puede ver, las competencias esperadas para este 2020 son, en primer lugar, la resolución de problemas complejos, que para el 2025 se mantendrá. Segunda, coordinación, que para 2025 pasará a la quinta posición. Tercera, gestión de equipos, que para 2025 desaparecerá de las primeras 10 competencias clave. Cuarta, pensamiento crítico, que para 2025 se mantendrá en la misma posición. Quinta, negociación, que para 2025 pasará a la 9ª posición. Sexta, control de calidad, que al igual que la gestión de equipos desaparecerá. Séptima, preocupación por servicio al cliente, que en 2025 pasará a la 8ª posición. Novena, escucha activa, que para 2025 también desaparecerá. Y décima, creatividad, que para 2025 pasará a la 3ª posición. Como se puede observar, para el 2025 el pensamiento crítico será una competencia relevante, y las nuevas competencias para el 2025 serán la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva. Tercer informe, el futuro de las habilidades, empleo en 2030. El último de los informes de esta segunda década del siglo XXI, en similar línea de investigación a los dos anteriores, aunque solo hecho para Estados Unidos y Reino Unido, es el propiciado por Pearson, compañía líder en educación, aliada estratégicamente con Nesta, fundación de beneficencia dedicada a la innovación, y la Escuela Oxford Martin, Centro de Investigación de Problemas Globales, de la Universidad de Oxford. El resultado de esta colaboración es el informe, El futuro de las habilidades, empleo en 2030, en el que se identifican las habilidades, competencias y conocimientos que los profesionales de distintas ramas necesitarán para permanecer activos en un futuro no muy lejano. Los resultados de esta investigación se pueden consultar en la web interactiva de Pearson, donde se expone a grandes rasgos su metodología, hallazgos e implicaciones, así como una serie de perfiles de profesionales del futuro. El estudio no solo se centra en evaluar el impacto que la automatización tendrá sobre la empleabilidad de las personas en 2030, parte de un enfoque más amplio donde se contemplan 7 megatendencias, como los 6 ejes conductores del estudio del Instituto para el Futuro, y no solo cuantifica el impacto por separado de las mismas, sino que considera las complejas interacciones entre ellas, que juntas configuran el horizonte laboral del día de mañana. Estas megatendencias serán las configuradoras de la demanda futura de empleos, la urbanización, la globalización, el cambio demográfico, la sostenibilidad ecológica, la creciente desigualdad, la incertidumbre política, y el cambio tecnológico. Como se puede ver en la actualidad, son los 7 aspectos altamente referenciados en nuestro entorno social, económico, cultural y político. Uno de los aspectos más interesantes de esta investigación es su metodología, fiel reflejo de los nuevos escenarios,
donde expertos y algoritmos de aprendizaje automático, Machine Learning, se dan la mano para generar predicciones más robustas, desde dos grupos conectados, uno en Estados Unidos y otro en el Reino Unido. A cada uno de ellos se le entregó un grupo de 10 profesiones, elegidas aleatoriamente, para evaluar a la luz de las megatendencias, para ver si la demanda de cada una de ellas aumentará, permanecerá igual o disminuirá, además de cuantificar el grado de seguridad de sus predicciones. Esta información alimentó un algoritmo de clasificación, que generó predicciones para los cientos de profesiones de su base de datos. De estas, los investigadores seleccionaron las 10 con mayor grado de incertidumbre y solicitaron a los grupos de expertos que de nuevo las evaluaran hasta 4 veces, siguiendo la misma metodología. Sus valoraciones sobre las profesiones analizadas difieren en cuanto a las regiones sujetas a análisis, poniendo en evidencia que el impacto de las megatendencias es distinto en cada una de ellas y por tanto no son directamente extrapolables a otros lugares, aunque pueden ser indicativas de lo que está por venir en el tema de empleabilidad. Tras identificar las 10 ocupaciones, que experimentarán mayor demanda hasta 2030 en ambos países, determinaron las 10 habilidades, competencias y áreas de conocimiento más importantes relacionadas con aquellas, resaltando la principal demanda de las denominadas competencias del siglo XXI. Como podemos observar, las 10 habilidades, competencias y áreas de conocimiento más demandadas en Reino Unido y Estados Unidos difieren mucho, mientras que en Reino Unido la primera es juicio y toma de decisiones, en Estados Unidos es aprendiendo estrategias. Los resultados de esta investigación tienen implicaciones tanto para las personas y empleadores, como para los sistemas educativos, que, a juicio de sus autores, necesitarán ante todo adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y planificar para un futuro de 20 a 30 años. Por una parte, han de propiciar una mayor comprensión, mejor práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, acorde con las competencias más demandadas. Y por la otra, ofrecer al alumnado itinerarios flexibles y adaptados a sus diversas demandas de desarrollo y acreditación de sus competencias. Y para todo ello es imprescindible contar con un profesorado incentivado de modo eficiente y eficaz, bien formado y en actitud de reciclaje permanente, para que puedan dar respuesta a los requerimientos de la sociedad del siglo XXI. Pero, ¿cómo será la educación en la Revolución 4.0? Si las 3 primeras revoluciones industriales convulsionaron principalmente el mundo de las máquinas y de la tecnología dura, todo apunta a que la cuarta revolución va a impactar prioritariamente a las personas. Entonces, la educación es la piedra angular de la gran transformación que se avecina. Aunque resulte paradójico, para triunfar en la era de los robots, habrá que invertir en personas. En medio del tsunami de la cuarta revolución industrial, la supervivencia de las empresas radicará más en el talento de sus miembros, de su formación, atracción y constante reciclaje, que en la absorción de la tecnología en sí. Como han asumido, por ejemplo, en Silicon Valley, California, el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Allí se anidan muchas de las mayores empresas de alta tecnología, miles de pequeñas empresas en formación llamadas startups, laboratorios de investigación y universidades, generadoras de buen número de las innovaciones e invenciones de nuestros días. En un mundo digital, con multitud de canales abiertos al tránsito del conocimiento, no es de extrañar que la educación, sobre todo la superior, se considere un factor nuclear de la transformación social. Sin duda alguna la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar. Es el gran motor del desarrollo personal. Uno de los retos más complejos a los que se enfrenta la educación superior, es responder a la necesidad ineludible de actualizar y mejorar las competencias de cada vez mayor número de personas que estarán en constante capacitación a lo largo de sus vidas. Entonces, la educación superior requiere un cambio importante en su función tradicional de formar a jóvenes estudiantes, donde los estudiantes serán unos aprendices de por vida, quienes llamarán a las puertas de las universidades en diferentes etapas de su existencia, con heterogéneos antecedentes y distintas trayectorias de aprendizaje, tanto en entornos educativos formales, como no formales e informales. Las universidades deberán responder con más flexibilidad a los requerimientos cambiantes de la sociedad del siglo XXI, y especialmente a las necesidades individuales de este nuevo alumnado, que como se mencionó es una sociedad volátil.
incierta, compleja y ambigua. Los programas de estudio escolarizados, considerados de tiempo completo, están llamados a convivir con los programas de estudios no escolarizados o de tiempo parcial, así como contar con programas de formación dual, donde haya acompañamiento al trabajo o de integración en el mismo, que permitan compaginarlo con el estudio. De igual modo es previsible que se impongan los sistemas modulares y de credenciales acumuladas, que permitan al alumnado abandonar por un tiempo la educación y volver posteriormente con créditos capitalizables en base a su desarrollo profesional para obtener créditos, maestrías o doctorados. Un importante medio para responder a la demanda de flexibilidad serán las tecnologías digitales, que brindan nuevas posibilidades con respecto al dónde, cómo y cuándo aprender y enseñar. Suponen una gran ayuda al proceso de enseñanza y aprendizaje desde su utilización en el aula, como herramienta de apoyo, hasta el aprendizaje en línea, llevado a cabo íntegramente mediante tecnología digital. La mayoría de estos medios permiten aprendizajes adaptados a la ubicación geográfica del alumnado, a sus estilos de aprendizaje y a sus limitaciones horarias o de otros tipos. Es de destacar entre ellas la tecnología de las cadenas de bloques o blockchain, que puede aportar interesantes soluciones a los nuevos escenarios educativos. Permite al estudiante ir eligiendo sus paquetes de aprendizaje de entre una oferta variada, guiado por el formador y con el soporte de programas de valoración y guía, gestionando contratos inteligentes y generando un registro de seguimiento de sus aprendizajes. Ahora bien, está comprobado que las tecnologías digitales por sí solas no mejoran automáticamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si hay un manejo inadecuado, las tecnologías digitales pueden reducirse a simples repositorios de subidas y descargas de documentos, sin mejorar la calidad de los procesos centrados en el aprendizaje del alumnado. Entonces, la respuesta no radica tanto en las múltiples posibilidades de estos medios, sino en la contribución e interacción del profesor con el alumno, y de la actitud de estos ante los aprendizajes individualizados. El nuevo concepto del aprendizaje en la web, apoyado por las tecnologías digitales y la diversidad del alumnado como aprendices permanentes, obliga a reconfigurar la relación clásica entre el docente y los alumnos, donde se impone el enfoque constructivista de aprendizaje, que en este contexto poco servirá si se reducen a definir los currículos en términos de competencias, menos aún, si se especifican erróneamente mediante capacidades, como a veces se observa, ya que una cosa es ser capaz y otra muy diferente es ser competente. Es preciso mejorar las metodologías y los sistemas de evaluación y acreditación, para que el desarrollo de las competencias demandadas por la sociedad se convierta en el eje de la formación universitaria, como ya lo son, por ejemplo, en el proyecto Stanford, 2025, donde se aboga por el cambio de áreas disciplinarias a centros de competencias en la organización académica de la universidad. En el MIT, 2020, donde se conceden créditos académicos para aquellos programas en los que el alumnado ha de solucionar problemas que representan un desafío a la sociedad, y permiten demostrar el dominio de competencias relevantes en las empresas o en las universidades. En Purdue, que cuenta con un programa multidisciplinario y abierto al alumnado de cualquier disciplina, donde el aprendizaje se basa en la resolución de problemas y los créditos se conceden en función de las competencias adquiridas y demostradas, y en Texas, donde se desarrollan programas individualizados basados en competencias y muy enfocados al uso de la tecnología. Los programas ofrecen títulos y certificados personalizados, adaptables y alineados con la industria a través del desarrollo de tecnología. Todas estas propuestas educativas son una muestra significativa de cómo la Revolución 4.0 ha comenzado a propiciar la transformación de las instituciones de educación superior, con el fin de poder atender a los estudiantes del siglo XXI en el desarrollo de las competencias necesarias para afrontar los desafíos del nuevo escenario. La forma de acceder al conocimiento, los modelos de aprendizaje y los sistemas de gestión y administración de estos centros educativos tratan de adaptarse a los signos de los tiempos. Los modelos educativos resultantes de la cosmovisión cartesiana mecanicista, donde se aprende a través de la reflexión sobre las experiencias del pasado, comienzan a ser complementados por otra forma de aprender.
Entonces, la práctica del estar presente, es la que posibilita el advenimiento del hallazgo. Y es que cuando el objetivo parezca imposible, no hay que cambiar de objetivo, sino buscar un nuevo camino para llegar a él. Confucio. No se puede olvidar, que los jóvenes no saben suficiente como para ser prudentes y por ello intentan lo imposible. Y lo consiguen generación tras generación. En síntesis, la Revolución 4.0 reclama una educación que fomente el aprender o el desaprender para volver a aprender, una educación que no solamente esté centrada en lo objetivo, sino también en lo subjetivo. ¿Cómo ven, maestros? Bueno. Pues está muy interesante, ¿no? Todo lo que nos muestra. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a seguirle. ¿Quién quiere comentar algo? Yo sé que el video estuvo muy largo. Este video, la maestra Miriam y su servidor lo hicimos en el 20, cuando obtuvimos estos datos, esta información. Si se fijan, pues con muchas cosas pareciera de ficción y muchas cosas las vemos ya actualmente, ¿no? O sea, esto está cambiando de una forma Rápido. vertiginosa, ¿no? Y muy rápido. ¿Sí, maestros? Entonces, a ver, la maestra, Judith, a ver, vámonos así rápido. La maestra Judith quiere participar. Vamos a hacer una participación rápida, una reflexión de lo que vieron, lo que más les interesó, maestros. ¿Sí? Maestra Judith, adelante. Bueno, pues nada más quedaría, como usted lo acaba de mencionar, algunas cosas ya estamos enfrentando y voy a retomar apenas un caso que se vio en las noticias, no sé si ustedes los escucharon, que en las maquiladoras de Tijuana son 70,000 personas que ya dejaron de tener empleo por la sustitución de la mano de obra robótica y cada vez van a ser más, ¿no? Yo retomo o siempre he tomado como ejemplo dos películas para cuando tomo esto de la tecnología e innovación. En mis clases siempre les pido que vean Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, que a pesar que es una película muy vieja, habla de lo que vivimos, del día a día. Y otra, la de La fábrica de chocolate, que también es un claro ejemplo de que nos vamos a convertir en técnicos especialistas en algo en específico si queremos mantenernos, digamos, en la vanguardia. Con eso me quedaría. Gracias. Gracias, maestra Judith. Maestra Erika. Maestra Erika Ávila, ¿está por ahí? Levanta la mano. O bueno, pasamos al maestro Jorge Otero. Maestro Jorge Otero, adelante. Doctor, pues realmente, primero, muchas gracias por permitirme estar en este diplomado y efectivamente me da una reflexión que las cuatro habilidades del siglo XXI, pues va a ser el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación. O sea, Ujú. tenemos un gran reto como docentes. Eso es cuanto, doctor. Gracias, maestro Jorge. La maestra Cereza. Gracias, maestro. Muy interesante el video y pues efectivamente el cambio es impresionantemente veloz y cómo ya estamos, yo estoy viendo, por ejemplo, en alumnos que sus trabajos los están sustituyendo, ya empiezan a dejar de trabajar porque ya la inteligencia artificial está absorbiendo los puestos. Entonces, también tenemos un cambio en la forma de procesar de esos chicos que se están quedando sin empleo porque sus competencias que le aprendieron en la universidad ya no les están siendo suficientes. Ahí es donde creo que hay un reto importantísimo como instituciones educativas y nosotros como profesores para mantenerlos vigentes. Y otra cosa que me llamó la atención y se me hizo curiosa es que las competencias que tienen que ver con negociación y escucha activa están pasando a un octavo y noveno lugar. Entonces, bueno, creo que esto es algo que hay que cuidar. Bueno, la relación humana yo creo que debe de prevalecer, incluso
dentro de esta era industrial. Yo creo que no se debe de perder ese objetivo. Bueno, eso me quedo yo como reflexión. Muchas gracias. Sí, maestra, muchas gracias. La maestra Raquel Pérez. Sí, sí me escucha, ¿verdad? Adelante, maestra. Muy bien. También estaba viendo yo que nosotros con esto de la pandemia tuvimos que hacer uso de las TIC de manera rápida y vertiginosa, modificar nuestra labor docente. Los muchachos tuvieron que aprender también de otra manera. Pero aquí también se sumaba esto de la modernidad líquida, de las sociedades líquidas, y creo que Bauman, era Sigmund Bauman, sacó este concepto. Entonces, el aprendizaje, los trabajos, la sociedad y hasta nuestras propias emociones han tenido que entrar a ese mundo de la liquidez o de las emociones líquidas también, porque tenemos que estar cambiando y cambiando y cambiando. Y esto genera mucho estrés en todos los ámbitos, sociales, económicos, afectivos, psicológicos. Entonces, aparte de los cambios tecnológicos, nosotros como profesores tenemos que estar trabajando también con las emociones, como se vio en la pandemia. ¿Por qué? Porque nuestra adaptación también tiene que ser rápida, 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 rápida. Y quien se quede afuera, pues ya se amoló, ¿no? Tiene que correrle más para alcanzar los objetivos de alguna manera, ¿sí? Y Sí, luego exactamente. todavía con estas transformaciones estamos viendo que los trabajos se están modificando con la IA y ya no se está utilizando mucho el recurso, que no va a desaparecer porque quien va a apretar el botoncito para que funcione la IA tiene que ser el ser humano quien tiene que programar o tiene que hacer ciertos trabajos. Pero también a esa parte se tienen que estar enfrentando los futuros profesionistas que nosotros estamos enseñándoles algo dentro de nuestra propia área y ellos siguen teniendo una carga emocional muy fuerte porque tienen que estudiar y se están dando cuenta que no hay trabajos y están pidiendo más habilidades. Y si vieron ahí, una de esas habilidades que se repitió eran las habilidades de pensamiento crítico y con la IA se está acabando o se ha decrementado bastante porque se está haciendo mucho uso excesivo y hay que estarlos motivando para que sigan pensando y sigan proponiendo. Esa es en la parte que también nosotros tenemos que estar trabajando constantemente con los muchachos. Eso es todo. Gracias. Gracias, maestra. Maestra María del Rosario. Hola, maestro. Muchas gracias y a todos, gracias por coincidir. Sin lugar a dudas, esto ha sido un parteaguas muy fuerte desde la pandemia. Y me trae a la mente el libro de la tercera vía, ¿no? Donde se decía que, pues, la tecnología ya no iba a parar. Steve Jobs en algún momento mencionó que te subes al cambio, al tren del cambio o te quedas. Y eso se está viendo día con día. Hace unas semanas estuve en un centro de negocios tomando una capacitación sobre la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Tuve Ujú. la fortuna que estuvieron, la mayoría eran empresas y American Express comentó lo siguiente, el equipo de American Express. La mayoría ya se está sistematizando de sus procesos, se están sistematizando, están teniendo un ahorro económico muy fuerte y eso es muy atractivo para la organización que pues mencionaba, ¿no? La maestra Cereza que hay mucho de que se está despidiendo personal, también la maestra Judith comentó que se está desplazando la parte humana y y lo estamos viendo. Lo vi de viva voz con personas de American Express que efectivamente está bajando el número de contrataciones, se está despidiendo, solamente están quedando los que efectivamente saben manejar la tecnología, que saben sistematizar. Y yo me preguntaba y yo cuestioné ese día en la sesión que qué va a pasar con las habilidades blandas, ¿no? O sea, porque también no podemos dejar de ver al ser humano de una forma holística. Somos personas pensantes, como también mencionaba el maestro Otero,
el pensamiento crítico, esa parte humana, ¿dónde va a quedar, no? Si estamos avanzando mucho en la tecnología y es fantástico porque tú ves los avances, puedes sistematizar y en segundos te sale la información, pero sí es también el avance, es un tanto preocupante porque sí, ahorita ya no hablamos, yo me dedico la parte de mercadotecnia y estamos hablando de que la mercadotecnia ha cambiado ahorita hasta marketing 6.0, ¿no? O sea, ya le avanzaron a los autores porque mucha gente se quedó con marketing 4.0, ¿no? Pues ya estamos en el 6.0 y muy pronto vamos a estar en el 7.0. Pues es cuanto, maestro. Muchas gracias. Sí, maestra María, gracias. Maestro Roberto, adelante. Sí, gracias. Muy relacionado a lo que dice María de Rosario, ¿es? ¿María de qué? Vamos a ver, alcanzo a ver aquí que dice del Rosa. Del Rosario. María del María Rosario, sí. de Rosario, María de Rosario. Va relacionado a esto porque mientras que hay cuatro etapas en la revolución industrial, que la primera surgió como máquina de vapor, efectivamente la mercadotecnia, todo esto de desarrollo de la revolución industrial tiene mucho que ver con las necesidades de las personas, del consumidor, del usuario. Y es ahí donde surgen pues los productos, servicios y demás. Entonces, mientras que en la, en la primera etapa de innovación de la máquina de vapor, pues en la mercadotecnia básicamente era producir, la orientación era producción. Y como primer ejemplo sería Henry Ford, que hizo los autos todos iguales, ¿sí? Y de color negro. Y entonces se dedicó a producir. ¿Sí? Y fue eso la revolución, etapa número uno de revolución industrial, y esa fue la de mercadotecnia. Y la última, la sexta, que aún está por fortalecerse. La quinta, que únicamente la revolución industrial llegó a la cuarta. En la quinta entra ya todo lo que estamos viendo ahorita, que es la digitalización, ¿sí? Entonces ya va relacionado a, pero ¿por qué el desarrollo de los productos, servicios? Porque va con base a necesidades del usuario y consumidor. De ahí es donde sale las etapas de la revolución industrial, ¿no? Entonces, aunque va un poquito adelantado, como decía María del Rosario, ¿sí? Va aunado a. Entonces, quizá mañana ya tengamos también la quinta etapa de revolución industrial, ¿sí? Esa es mi aportación. Gracias. ¿Y cómo la llamaríamos, maestro? O qué predicciones se tienen en ese sentido? Primero, me gustaría que María del Rosario nos dijera cuál es la sexta, cómo se llama la sexta en Bueno, ahí mercadotecnia. habló de María del Rosario. algo de 6.0, ¿no? Ah, Yo a veces no me gusta ponerle el punto, si se fijan, hablamos yo le mencionaba la educación en la revolución 4.0, ¿no? Porque bueno, yo a veces aquí en el Politécnico escuchaba que alguien hablaba nuestro director general hablaba de la educación 4.0, ¿no? La pregunta sería, ¿cuándo fue la educación 1.0, 2.0, 3.0? ¿No? Estamos hablando de la educación, exactamente en la etapa de la revolución 4.0, ¿no? Entonces, bueno, ya empezaron a sacar ahí como que el talento 4.0, ya como que empieza a evolucionar y le empiezan a subir el 5.0, el 6.0, ¿no? Entonces, siento que estamos y seguimos, como lo decía usted ahorita, seguimos en esta parte de la revolución 4.0, ¿no? ¿Hasta qué punto esto va a cambiar o vamos a entrar a una nueva etapa de revolución? Bueno, ahí sería una cuestión de los autores y los especialistas, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, lo dejamos ahí, maestro, Ya ¿no? pusieron por ahí, ya pusieron por ahí la quinta etapa de la revolución industrial y unos le llaman cuántica, otros le llamaron, o no alcancé a ver bien, que sería holografía. Ajá. Entonces, mucho va a depender del autor, mucho va a depender del impacto al mercado y demás, ¿no? Entonces, aún no existe em, realmente por un autor y que todos estén de acuerdo en que va relacionado a la Exactamente. revolución industrial. Igualmente en la mercadotecnia, ¿no? Que dice María del Rosario que ya es la sexta, ¿no? Ya no estamos en la quinta, sino estamos en la sexta. Pero pues ahora sí que todo depende del autor de cómo le ponga y que dé ejemplos claros de lo que pasa, ¿no? Para estar de acuerdo en Exactamente. que si es cinco, que si es cuatro, o si es las seis, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, maestro, ahora terminamos con el maestro José Luis y maestro Víctor y maestro José Luis Chavero. Hola, bueno, estamos aquí los dos maestros. En mi caso es la participación de la maestra Leida Gómez Hurtado. Yo lo que deseo compartir con ustedes es esta revolución que estamos afrontando todos en la educación. ¿En qué punto estoy como docente? ¿Qué tanto hago tan creativa mi enseñanza para darle a los jóvenes que ellos tengan esas herramientas? Porque debido a lo que estamos viendo, pues va a ser más, requieren más los estudiantes de más habilidades que las normales, porque da mucho que pensar toda esta situación laboral, ¿no? Vemos muchos jóvenes que caen en, en trabajos muy complicados o trabajos que son engañosos. Entonces, nos da la oportunidad el diplomado de que nosotros nos capacitemos mucho mejor para poder ser el docente que realmente pueda guiar de la mejor manera al estudiante. Con eso participo. Saludos a Gracias, todos. maestra. Sí, exactamente. Lo que debemos hacer, como menciona la maestra, pues es tratar de adaptarnos y nosotros como docentes, pues tratar de dar en nuestra materia de lo mejor posible, ¿no? Yo siempre parto del hecho de que para dar una materia o, o impartir un área de conocimiento, pues en esa área de conocimiento debes ser especialista, ¿no? Debes conocer y qué herramientas utilices. Bueno, eso ya es una parte complementaria dentro del área que tú estás especializado, ¿no? ¿Sí? Maestro Víctor. Sí, gracias, doctor. Yo creo que, bueno, sumado un poco a lo que usted comenta, creo que nosotros tenemos una gran oportunidad, ¿no? De hecho, digo, en medio superior se tienen los proyectos aula, ¿no? Y Ujú. nosotros a nivel superior, eh, creo que también me refiero, digo, vemos lo práctico y al final lo llevamos a la práctica. Me refiero que, digo, sustentando o dándole un mayor sustento a lo que usted nos comenta de la parte de, bueno, pues, ¿cómo voy a destacar alguna competencia si yo no la sé? Entonces, digo, a mí me encanta, digo, bueno, yo veo a los chicos de medio superior de vocacional, y ahí me encantan sus proyectos, ¿no? O sea, me refiero todo lo que hace, ¿no? Es decir, cómo se llevó esa teoría a la parte práctica, ¿no? Nosotros a nivel superior de la misma forma. Es decir, en este momento, pues ocupando las tecnologías que tenemos a la mano, ¿no? Entonces yo creo que es una gran área de oportunidad, digo, capacitaciones como esta de conocer las diferentes herramientas para precisamente, pues ir trabajando de la mano con el alumnado, ¿no? Con los compañeros de aula para esa teoría llevar a la práctica, ¿no? Y que, digo, en el caso de nosotros, decíamos del área comercial, que siempre nos dicen, hay otro plan de negocios, otra creación de empresa, pero realmente cuando se utilizan las herramientas y a veces las estancias profesionales o sus proyectos de titulación, o les digo los proyectos aula, creo que es magnífico, ¿no? O sea, yo creo que no, digo, no habría que espantarnos, ¿no? Yo creo que más bien hay que prepararnos pues para lo que se está usando, ¿no? Y lo que necesitamos, ¿no? Digo, es cierto que, obvio, al aparecer tantas herramientas, digo, yo lo veíamos en el otro diplomado, ¿no? ¿Cuántas inteligencias conocen? ¿No? Hay como 50,000, ¿no? ¿Cuál es la que se adecua a mi proyecto? ¿Cuál es la que se adecua a mi empresa? Y son las que vamos a utilizar, ¿no? Pero digo, eh, vaya, quiero concretar con esta parte que nosotros tenemos una gran área de oportunidad al estarnos capacitando, al conocer las diferentes herramientas para, les digo, llevar de la teoría a la práctica y que creo que una gran pregunta que a veces se hace parte del alumnado es, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Cuándo lo voy a aplicar, no? Y Ujú. entonces, pues creo que tenemos una gran oportunidad. Bien, gracias. Sí, sí, yo creo que, bueno, yo siempre les respondo a mis alumnos porque a veces vemos cosas medio raras que luego dicen los alumnos y eso cuándo lo vamos a utilizar, ¿no? Este, la respuesta sería, bueno,
nosotros no estamos enseñando, educando para hacer cosas específicas. Yo siempre he dicho que en el Politécnico lo que nosotros hacemos es formar profesionistas, formar gente que sea capaz de pensar y de resolver problemas, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar con el maestro Jorge Otero. Maestro Jorge Otero, levantó la mano ahí. Sí, doctor, pero ya me lo contestó. Yo iba a preguntarle precisamente a usted, doctor, con toda todo lo que han comentado nuestros compañeros, realmente me llevaron a una reflexión. Nosotros como docentes, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Que ya estamos viendo la gran transformación que se da, lo que nos espera, este gran reto. Entonces quería yo escuchar su opinión. Qué es lo que tenemos que manejar nosotros como docentes hoy en día en nuestra aula? Pero ya lo dijo. Muchas gracias, Sí, doctor. me Se adelanté adelantó. tantito exactamente. Sí, nuestro trabajo como No se tal, vale estar adivinando el pensamiento, doctora. sí, sí, yo siempre le he dicho, ¿eh? Y cuando yo trabajé en la industria, fíjense que fue una gran experiencia, este, y lo digo así muy, muy placenteramente, a mí me contrataron a donde yo trabajé porque la gente que estaba de universidades privadas no podía resolver los problemas, ¿no? Tenían muy buena educación, les podría decir que venían del Tecnológico de Monterrey, los muchachos, pero cuando existían problemas que iban más allá del conocimiento teórico que les dan en las escuelas, pues a veces no es suficiente, ¿no? Y gracias a Dios, como estudiante del Politécnico, yo creo que todos mis maestros en la ESIME Zacatenco, en su mayoría, pues nos enseñaron a pensar, a reflexionar, a ser críticos y a buscar soluciones para resolver los problemas, ¿no? Y eso es lo que nosotros, como docentes, pues tratamos de inculcar a nuestros alumnos, ¿no? Decirles, ¿saben qué? No necesariamente tienen que hacerlo como yo les digo, o sea, pueden ir más allá de ello, ¿no? E inclusive, fíjense, a veces me criticaban mucho mis compañeros, a veces, que me decían, ¿por qué le dejas al alumno problemas que tú no sabes resolver? O sea, ¿cómo? O sea, yo como docente, entonces voy a limitar a mis alumnos a únicamente a hacer lo que yo sé. No, yo debo ser capaz de motivar a mis alumnos para que mis alumnos vayan más allá de ello, ¿no? O sea, sean capaces de resolver problemas que ni yo puedo resolver, ¿no? Porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Y si el alumno lo puede resolver, qué bueno. Y yo siempre le he dicho a mis alumnos, ustedes siempre van a ser mejores que nosotros, porque nosotros somos especialistas en un área, pero ustedes están aprendiendo, obteniendo conocimiento de muchas áreas, ¿no? Lo cual, pues, los va a hacer mejores cuando ustedes sean profesionistas, ¿no? ¿Sí? Esa es la reflexión, maestro, ¿sí? Y bueno, si seguimos con esto para terminar, pues vamos a hacer un análisis exactamente de lo que serían las experiencias docentes que sufrimos, ¿no? Porque fíjense que este es un acto de reflexión. Dice, ¿cuál fue la experiencia que tuvo en la transición que vimos de un modelo presencial a un modelo a distancia en su práctica docente, ¿no? Bueno, vimos exactamente en esta parte de la pandemia que pues los espacios de trabajo cambiaron, ¿no? Cuando pasamos de la modalidad presencial a la modalidad a distancia, los recursos didácticos también cambiaron, ¿no? La atención, la forma en cómo atendíamos a los alumnos y la forma de hacer las actividades y cómo los evaluábamos, ¿no? Creo que ustedes conocen todo esto exactamente. Vamos a seguir con esta parte, maestros. Y también nos hacemos la pregunta aquí. A ver, déjenme ver porque no quiero avanzar. ¿No? ¿Cuáles creen ustedes que sean las características del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación presencial y la educación a distancia, ¿no? Y podemos poner estos puntos, los cuales, pues serían, bueno, estamos hablando de que eh, se cambia el lugar y tiempo, las estrategias y métodos de enseñanza cambiaron, los recursos y los medios, las actividades de aprendizaje, los contenidos, ¿no? El docente, cómo
actuó exactamente en este cambio de modalidad, ¿no? Y cómo fue también el cambio en el alumno. Básicamente la actividad que van a hacer ustedes se refiere a esto, que nos marquen las diferencias que se generaron tanto en la parte de la modalidad presencial y en la modalidad a distancia. ¿Sí, maestros? Y bueno, ¿cuáles son las características del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué cambio hubo en cuanto al lugar y tiempo? A ver, vamos a verlo así de esta forma. Vamos a poner estas ilustraciones. ¿Y qué me podrían decir, maestros? Aquí en este. ¿Qué cambió en cuanto al lugar y tiempo? ¿Alguien que quiera comentar esta diapositiva, maestros? Maestra María del Rosario, adelante. Pues han cambiado muchas cosas, maestro, porque pues antes era de si era tu pizarrón obligadamente. Hoy tenemos ya pizarras electrónicas, perdón, en que pues ya podemos meter hasta imágenes, ¿sí? Los tiempos se han acortado porque los chicos usando sus dispositivos, pues también ya cambian muchas cosas, por ejemplo, y retomando la imagen, dos o tres imágenes que me llaman mucho la atención. Una, la que está pegada, es en la parte inferior derecha, el trabajo en equipo, maestro. Allá, hermano. Ese tra- Adelante, maestra María. Perdón, la apagué. ok. En la parte inferior de la lámina, en la parte derecha inferior, Ajá. es una lámina que me llama mucho la atención porque ese trabajo en equipo, maestro, ese desarrollo de compartir habilidades en un salón de clase, sí, hoy se están acortando las distancias, ya todo lo queremos vía digital, y por ejemplo también hay, esta lámina me llama mucho la atención que la foto es también la parte izquierda, izquierda, inferior, en donde todavía ves el núcleo familiar, donde se compartían experiencias, donde se retroalimentaba algunas cosas a lo mejor de manera importante y se seguía nutriendo esa parte humana. Y pues en donde está el chico también presentando, me imagino que está como presentando algo con una vestimenta formal, ¿sí? Eh, eso, desde mi punto de vista, vale la pena seguirlo conservando, porque las empresas siguen contratando a veces la imagen, maestro, y la imagen es lo primero que sale a la vista. Y bueno, esas son las imágenes que me llaman la atención, que han cambiado los tiempos, sí, que han cambiado las formas bastante, porque ya desde un celular estás haciendo todo. Y antes el aula, el laboratorio, los pupitres era tan importante y ahora se ha cortado muchas cosas que me queda de reflexión, adecuándome siempre. eh, este, yo me adecuo a los chicos, no estoy esperando a que los jóvenes se adecúen a mi forma de trabajo. Cada día los observo más, veo sus cambios, porque ellos también están como en el efecto sándwich, una sociedad que les demanda demasiado, los cambios vertiginosos y ellos en medio. O sea, y también ellos están pasando, igual que los adultos, por una crisis muy importante del cambio, maestro. Gracias. Sí, maestra, gracias. Este, maestro Carlos, ¿quiere comentar algo? Y pasamos al siguiente. Adelante, maestro Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Contestando así rápidamente la pregunta, ¿qué cambio hubo en cuanto a lugar y tiempo? Bueno, los lugares, para utilizar una palabra, nos trasladamos de los espacios físicos Físicos. al metaverso ahora. Y en cuanto al tiempo, pues las actividades se volvieron en gran medida asíncronas, a veces en tiempo real, como lo que estamos viviendo ahora, pero realmente el tiempo es ahora
algo ya que es difícil de definir, porque podemos estar en distintos lugares al mismo tiempo gracias al uso de la tecnología. Ese fue un cambio muy importante que se dio y que sigue presente en nuestras actividades. Hoy, los modelos educativos que prevalecen en el instituto adolecen de esta falta de cambio en las nuevas modalidades de aprendizaje, eh, tener carreras largas también en vez de programas específicos cortos para poder abordar las necesidades que cambian rápidamente. Y bueno, pues para allá vamos, ¿no? Y hace rato que estaba platicando la maestra a propósito, ella dice, bueno, las empresas cada vez más están utilizando la tecnología en sus procesos. Y creo que fue la misma maestra que señalaba la parte del traje en el individuo que está en la imagen de la parte inferior. Entonces, bueno, pues ya como se están sustituyendo los procesos ahora por inteligencia artificial, pues nos podemos vestir todos de traje elegantemente. De todas maneras es una imagen irreal y que pues gracias a la tecnología podemos reemplazar fácilmente a todos los estudiantes que están aquí en el taller con un overall. A todos les podemos poner un traje y todos contentos. Gracias. Gracias, maestro. Maestro Jorge Otero. Maestro Jorge, adelante. Su micrófono está apagado. Perdón, Ya, perdón. ya. Doctor, totalmente estoy de acuerdo con mis compañeros. El principal cambio fue que la educación dejó de estar limitada por un lugar y un horario específico, y pasamos de coincidir físicamente en un aula a poder aprender desde diferentes lugares y en muchos casos en diferentes momentos. Pero esto dio también mayor flexibilidad, pero también exigió más autonomía, organización, responsabilidad, tanto del estudiante como de nosotros como docentes. Eso es lo que creo. Ujú. Sí, exactamente. Involucró un mayor trabajo, ¿no? Es correcto. Sí, gracias, maestro. A usted, Y, a doctor. ver, maestra Cereza. Sí, gracias, maestro. Y bueno, fíjese que viendo las imágenes, algo que me trae a la mente es la cuestión de el alumno cuando hacía sus mezclas, estás en laboratorio, veía de sus propios ojos y con el ambiente que se generaba con las sustancias, por ejemplo, y eso generaba ciertas conexiones neuronales de una manera muy particular para el aprendizaje. Y ahora confían en que la tecnología, cuando les dice uno que mezcla el dióxido de no sé qué con el magnesio del no sé cuál, va a suceder tal o cual. Y ellos confían en que de acuerdo a eso que dice la IA, porque ya no tienen un laboratorio, va a suceder. Y eso es otra cosa con la que tenemos que pues ser muy críticos y como maestros, ver de qué manera generamos en el alumno ese aprendizaje sin que sea sustituido su proceso con el mero picarle al chat GPT o a la aplicación que estén utilizando en arquitectura o en ingeniería, etcétera, porque lo tienen que vivir. El otro día veía un maestro que estaba súper enojado porque analizando, lo hicieron con un programa, un puente en ingeniería, y dice, es que este puente se les va a caer. No están entendiendo que no sirve la estructura que plantearon y se fueron simplemente con un programa, pues. Entonces, ¿qué tanto realmente, cómo podemos hacer para que ellos entiendan? Y a través de nuestras aplicaciones y de nuestras instrucciones y de nuestras actividades, que hay conocimientos que tienen que ir generando paulatinamente y no ser sustituido ese proceso por un clic de computadora, sino es una amalgama. Y eso es mi reflexión. Gracias. Sí, exactamente es a lo que creo que nos enfrentamos mucho, ¿no? Que hay muchas cosas que no se pueden ver nada más de forma digital o en teoría, ¿no? Sino que se tiene exactamente que tener esa parte práctica, ese laboratorio, ¿no? Donde el alumno interactúe y sepa exactamente
hacer esas cosas. Es como tener un doctor que solamente aprendió de forma digital, imagínense qué nos va a pasar, ¿no? Sí, exacto. Sí. Una Bueno, operación por computadora. sí, y exactamente pasamos a este punto, ¿no? Si se fijan, otra pregunta, creo que ahorita lo mencionaba la maestra Cereza, ¿qué modificaciones realizó en sus estrategias y métodos de enseñanza, ¿no? Bueno, porque bueno, teníamos una clase magisterial, se generaba debate, había experiencia en el laboratorio y la modalidad a distancia tuvimos que pasar a esta parte de eh, recursos multimedia, foros de discusión, webinars o simulaciones interactivas, ¿no? Entonces, lo que queremos que ustedes visualicen es esta parte, ¿no? Eh, Hubo un cambio, sí, y bastante fuerte, ¿no? Maestra María de la Luz Reyes. Hola, buenas tardes. Mm. Yo soy de la Superior de Medicina y sí, el, un cambio grandísimo porque los alumnos ya no podían hacer las prácticas con material biológico y entonces ya no pueden identificar qué son las arterias o las venas por esa situación porque la tecnología nos rebasó y el ver hacer las prácticas o las prácticas del laboratorio directamente con ese material biológico que ya no tienen esa facilidad por todas las situaciones que tenemos y nos ha agarrado la tecnología ahora verlo por imagen, pero ya no tienen esa facilidad y ese conocimiento de poder identificar los elementos anatómicos directamente sobre un cuerpo. Ok, exactamente. Gracias, maestra. Maestra Raquel. Pero también aquí se cayó por parte de algunas personas en abusos, porque no sé si por desconocimiento, no sé si por facilitarse la vida, cayeron en decirle a los alumnos que vieran videos de Julio Profe. Ajá. Y entonces quien educaba a los alumnos eran los videos y no había una asesoría. Entonces ellos tuvieron también que desarrollar el autoconocimiento, la independencia, ser más autónomos y buscarle. Ahí también había que pensarle, ¿no? Ujú. Sí, es exactamente Gracias. la parte donde el alumno tiene que empezar a trabajar y pues buscar esta parte de la información, ¿no? Pero es importante que siempre sea bajo la guía y bajo el cuidado de los materiales por parte del docente, ¿no? Sí, a veces pues, la información en el internet pues, puede ser engañosa. A mí me tocó en algunos temas que la información que venía en el internet, o sea, yo dejé a algunos alumnos a exponer un tema y cuando me lo mostraron, les dije, oigan, pero eso está mal, ¿no? Y me dicen, pero es que lo encontramos ahí en la página y sí, me fui a la página y casualmente la información era incorrecta y estaba errónea, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Entonces también aquí nos enseña que necesitamos también aprender nosotros y enseñarles a los muchachos a hacer un cierto tamizaje para buscar la información y ver qué información es importante, ¿no? Que no nada más se vayan a páginas muy facilitas con información muy facilita y ya no busquen más allá, Ujú. porque hay cosas verídicas, hay cosas que no lo son, hay cosas muy increíbles, y ahí es donde ellos tienen que poner también a trabajar precisamente su pensamiento crítico y analítico. Sí, exactamente. Aquí en esta parte digital le llamamos curar, ¿no? O sea, nosotros como docentes necesitamos primero verificar la información y esa información proporcionárselas a los alumnos, que pueden ser fuentes digitales, libros digitales, pero hacer esa curaduría le llaman, ¿no? ¿Sí? Que esté monitoreado por nosotros, ¿sí? Bueno, maestros, ya van a ser las 2. Vamos a dejarla hasta aquí, esta parte de la reflexión. Nos faltó esta parte de los recursos y los medios, ¿no? Cómo interactuamos, cómo fue el cambio en este sentido, y también esta parte de las actividades
de aprendizaje, ¿no? En la actividad, exactamente lo que van a hacer ustedes es estructurar una tabla para diferenciar todos estos puntos que mencioné hace ratito, maestros. Que era la parte, a ver, me lo regreso tantito, que era la parte del esto, ¿no? Del lugar y tiempo, las estrategias, los recursos, las actividades, los contenidos, cómo fue el trabajo del docente y cómo fue el trabajo del alumno, maestros, ¿sí? Para no irnos más lejos ahorita, y esa sería la parte que vamos a trabajar. Yo espero que les haya gustado el video. Les digo que ese video lo hicimos en un trabajo de del doctorado en educación. Creo que fue una reflexión bastante adecuada y con fuentes adecuadas en el sentido de que, bueno, nosotros los docentes tenemos eh, un trabajo muy enorme en el cual pues debemos estarnos adaptando de forma continua, ¿no? ¿Con el objetivo de qué? Pues el objetivo de que nuestros alumnos tengan los mejores métodos de enseñanza-aprendizaje que podamos estructurar nosotros, ¿no? Y algo importante y que vieron en el video es que esto no es trabajo solo de los docentes, ¿no? Porque a veces la carga siempre se la dejan a los docentes, ¿no? Este trabajo debe ser de la sociedad y de los gobiernos, ¿no? A veces siempre cuando dicen es que los niños están mal educados, no les enseñaron bien, o la educación es precaria, yo he visto ahí comentarios, perdón, maestro, yo he visto comentarios por ahí de politécnicos que dicen que la educación del politécnico es mala, ¿no? O sea, imagínense un politécnico, un docente politécnico, hablando de que la educación del politécnico es mala. Yo creo que hay precariedad, yo creo que hay falta de recursos, yo creo que hay falta de insumos, sí, pero nosotros creo que siempre hemos dado la cara y lo demostramos en pandemia para seguir adelante en este trabajo de formar profesionistas, ¿no? Y que un politécnico diga que la educación del politécnico es mala, híjole, a mí se me hace una cuestión deleznable, ¿no? Porque él es parte de, ¿no? Y nosotros creo que hacemos el mayor esfuerzo para formar a nuestros alumnos, ¿no? Entonces creo que no, ese tipo de comentarios pues creo que no es válido, ¿no? ¿Sí? Maestra María Teresa, su micrófono, maestra. No se podía abrir. Tengo una duda con respecto a las tareas anteriores. El cuestionario 1 ya no nos deja ingresar porque dice que hasta el día de ayer, perdón. ¿Ese lo van a rehabilitar o ya no? Ya está reprobada, maestra. No, no es cierto. No, dijimos que lo vamos a abrir vamos a dar tiempo para hasta la siguiente semana. Ok, entonces yo creo que en el transcurso de la tarde lo rehabilitan, ¿no? Y deme oportunidad ahorita que cerremos la plataforma aquí en Zoom. Yo me voy a sentar ahorita exactamente a corregir a abrir el cuestionario y la actividad y modificar las fechas para abrirles ya el tema 1.2 a todos. ¿Sí, maestra? Gracias, buena Sí, tarde. sí, maestra María. Ya me va a soñar, maestro, perdón. Yo tengo dos dudas. Una, la asistencia la vamos a pasar por vía Classroom, nos vamos a registrar o Aquí queda. está, maestra, en la Ok, misma plataforma de Zoom. Ahorita que cierre la sesión, Zoom me entrega una lista de las personas que están presentes. perfecto. Y otra duda, de las tareas, pues bueno, sí las subí, pero acá no aparecen, voy a checar qué pasó. Y maestro, yo quise, cuando era editar, quise poner mi foto, puse mi nombre, que era editar, ¿no? La captura de pantalla, y quise poner la fotografía. ¿Se puede o no se puede? Sí, maestra, ¿Sí? sí. Ok, le voy a Si seguir tiene, si tiene intentando. oportunidad, mire, son las 2 de la tarde. Yo creo que me tardo menos de media hora.
Ah, ok. Llámeme si quiere, si tiene oportunidad, llámeme a las 3 de la tarde y si quiere Sí, nos conectamos y le ayudo a hacer lo que quiera hacer. sí, se me hizo atractivo como también mandar la foto. Gracias, maestro. Sí, Qué maestra. amable. Maestra Jacqueline. Buenas tardes, maestro. Una duda. Bueno, puse en el chat que yo tengo problemas con el ingreso a la plataforma. La verdad, para no alargarme al principio que estaban exponiendo otras dudas, lo puse en el chat y el lunes pasado mandé un correo. ¿Puedo mandar esa información a los números de WhatsApp que nos pusieron al correo para poder ya tener el acceso a la plataforma? Sí, maestra, mire, yo al final creo que les puse que cualquier cosa nos llamen por teléfono, ¿no? La verdad, le voy a ser sincero, el correo electrónico lo usamos para mandar los mensajes, pero así como Ok. para que yo me ponga a leer correo por correo, híjole, Sí, ya no. es bien tremendo, ¿eh? Yo prefiero que se Perfecto. comuniquen conmigo vía De WhatsApp, comprarles un que me costal llamen de por atún. teléfono y yo los atiendo en ese momento, maestra. ¿Sí? Perfecto, entonces lo envío ahí. Muchísimas gracias, maestro. Linda Maestro tarde. Jorge levantó la mano, yo lo vi, yo lo vi. ¿Qué van a comer? Ayer está que ahí cecina en la puerta, Su no. micrófono, maestro. Sí, sí, doctor, pero lo comentó la maestra sobre la situación de la asistencia, por eso bajé la mano. Y aprovechando que no me podía dar su número telefónico, doctor, para el WhatsApp, por Sí, favor. anótelo, maestro. Este es el 55. Sí, Espéreme tantito. Espéreme tantito. Déjelo. Detengo la grabación. Bueno, pues,